¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a la asignatura de edición y postproducción. Ya estamos en la clase virtual asincrónica con el tema el narrador y las entrevistas. El objetivo de la clase es conocer estos elementos narrativos dentro de la producción del documental, como es el narrador y las entrevistas. Como ustedes conocen, en la producción de un documental necesitamos de un documento importante como es el guión, donde encontramos una iluminación calculada, diálogos, y también algunos movimientos de cámaras, entre otros elementos narrativos. El narrador y las entrevistas también los encontramos en el documental, en el cine documental. Y podemos decir en contexto, al inicio, cuando apareció pues el cine, solo era imagen, ¿no? Como lo podemos ver aquí en esta producción de apenas 49 segundos de los hermanos Lumière con el título La llegada del tren. Vamos viendo imagen, hay un acompañamiento de piano, pero ese acompañamiento sobre todo se daba en el momento que proyectaban la imagen. En aquella sala pues había un piano y alguien allí interpretando una pieza musical con piano. Tenemos entonces el inicio del cine, solo había pues imagen. Más adelante pues abordando ya a los años 1920-1930, se realizan la producción de algunos documentales, ya de más de una hora. Ahí tenemos como ejemplo el documental Nanot, la historia de un esquimal. Y también tenemos otro de los documentales, ya más bien de 1929, Dexter, un documental de John Gerson, donde vemos pues todavía el cine e imagen, pero también acompañado de texto que con ese texto se logra explicar algo de la narrativa, como lo vamos a ver en este documental. Ahí veíamos al inicio entonces una imagen, una claqueta de texto para poder ir explicando algo, ¿no?, de este documental. Luego tenemos la aparición del cine sonoro. Prácticamente aquí se incorpora la voz en off, pero la voz en off prácticamente inunda todo el documental, que si nosotros transmitiéramos ese documental a través de radio, tranquilamente lo pudiéramos entender, ¿no? Porque prácticamente la voz en off inunda todo el contenido, como lo podemos apreciar aquí en esta selección de documentales de 1940 a 1945. Ese año, en África del Norte, otro general norteamericano entra a la batalla, Dwight Eisenhower, quien el 7 de diciembre dijo a su esposa en un desayuno en Texas: "Me voy y no sé cuándo regresaré". Refuerza a las tropas británicas el mariscal de campo Montgomery, su oponente Irving Rommel, el zorro del desierto, el brillante mariscal de campo de Hitler. Rommel ha dirigido su campaña del desierto contra los ingleses y franceses desde marzo de 1941, cuando gana en Tobruk. Entonces ahí tenemos a la voz en off prácticamente inundando todo el contenido, ¿no? Avanzamos a 1960, prácticamente pues la voz en off acompañaba a esas narrativas. Encontramos algunos productores de aquella época, pero también aquí más adelante se incorpora lo que es la entrevista, ¿no? Es decir, muchas películas se llenaron de rostros y figuras conocidas de aquella época, ¿no? La entrevista que deja de ser pues convencional, dentro de esa entrevista comienza a surgir un personaje auténtico en esas narraciones, que prácticamente pues se aplica todo el lenguaje cinematográfico. Podemos ver pues movimientos de cámara, totalmente escenarios iluminados,
y prácticamente podemos ver pues secuencias y escenas amplias, ¿no? Más bien las entrevistas pequeñas y rápidas los encontramos con los personajes secundarios, ¿no? Es decir, las entrevistas más brillantes son reservadas para los protagonistas, ¿no? Aquí vemos ya, en cambio, en este documental enfocado en Palestina, donde vemos pues ya más bien a la entrevista como otro elemento narrativo importante en la producción del documental. Entonces ahí vemos pues a personajes que prácticamente pues están complementando esa narrativa, ¿no? Ya estamos viendo entonces que en este tiempo se sigue utilizando la voz en off, pero para tal vez describir aquellos detalles, algunos pormenores de ese tema, o tal vez para sintetizar, ¿no? El compactar pues, ese contenido. Vemos entonces también que en cambio la voz en off, en algún momento pues los directores también utilizaron la voz en off para poder ellos realizar esa narrativa, ¿no? Ahí tenemos por ejemplo a Francois Reichenbach en el documental América Insólita, o tal vez a Henri Georges Clouzot en El misterio de Picasso, ¿no? Donde vemos pues al autor realizando la narrativa de su documental. Aquí tenemos. Tout est perdu. Le peintre avance en tâtonnant comme un aveugle dans l'obscurité de la toile blanche. Et la lumière qui naît peu à peu, c'est le peintre qui la crée, paradoxalement, en accumulant les noirs. Pour la première fois, ce drame quotidien et confidentiel. Entonces ahí tenemos al autor allí realizando la narrativa, y prácticamente pues el autor de pronto comienza a ocupar pues un espacio dentro de la producción del documental. Así mismo tenemos a algunos productores que utilizaron su voz dentro de la narrativa de sus propios documentales. Entonces vemos también en otro aspecto de la voz en off, vemos a autores o personajes de esos documentales que prácticamente pues van realizando la narrativa. Nos quedamos en un momento con la voz en off del personaje y vamos acompañando con imágenes sobre aquello que ellos están narrando, ¿no? Entonces, como conclusión tenemos que la voz en off como recurso narrativo superó ese abuso que se le dio al inicio del cine con su audio sincrónico, ¿verdad? Aquí tenemos la bibliografía y también tenemos dentro de la plataforma la tarea asincrónica para que lo desarrollen. Nos vemos en una próxima sesión. Bendiciones.